muchas definiciones de humanidades digitales, pero casi todas ellas coinciden en estos puntos. Trabajar en humanidades digitales implica la utilización de métodos digitales o computacionales para realizar e investigar sobre humanidades. Es un campo interdisciplinar, ya que conjuga actividades y métodos de disciplinas humanísticas como historia, geografía, literatura o filosofía, con métodos innovadores basados en herramientas informáticas. Es decir, se trata de responder a las cuestiones típicamente humanísticas, pero con métodos digitales que hasta ahora no habían sido utilizadas en estas disciplinas. Se suele considerar que las humanidades digitales tienen un origen remoto en los años 40 del siglo XX, cuando el jesuita italiano Roberto Busa se valió de las posibilidades que ofrecían los incipientes ordenadores para hacer una categorización lingüística de los textos de Santo Tomás de Aquino. Gracias al desarrollo de Internet y de otras tecnologías, en la actualidad cada vez se hace más difícil estudiar humanidades sin usar herramientas digitales. Con el auge de las humanidades digitales se ha hecho evidente la necesidad de digitalizar los textos que son fuentes de información primaria y secundaria. Por textos primarios nos referimos a, por ejemplo, las obras literarias, como la novela Noli me tangere de José Rizal. Las fuentes secundarias son aquellas que se refieren a los textos primarios, como una tesis doctoral, esta de Antonio Terrubias de 1980 sobre la estructura y el simbolismo del Noli me tangere de Rizal. El estudio de esta tesis doctoral, por ejemplo, fue fructuoso en su época. El acceso, sin embargo, a la obra de José Rizal en formato digital permite profundizar en su análisis, contabilizando, por ejemplo, de manera exacta cuántas veces aparece mencionado un símbolo para determinar así su importancia con respecto a otros símbolos más o menos mencionados. Las humanidades digitales ofrecen, entre otras, herramientas para la digitalización de textos. Y estas digitalizaciones están muchas veces en bibliotecas virtuales, bases de datos y otras fuentes en línea. Por la naturaleza divulgativa de un curso como este, no se ofrece un listado exhaustivo de herramientas y bases de datos, sino que vamos a ver un panorama sucinto, pero suficiente para que las personas interesadas puedan, a partir de aquí, ampliar sus conocimientos sobre humanidades digitales y literatura filipina en español. Transcribur, Recogito, Boyan Tools, Antconc, Gephi son solo algunas de las herramientas que estamos utilizando en el proyecto DigiPhilip para estudiar la literatura filipina en español. Estas y otras herramientas se pueden usar a nivel muy avanzado para proyectos complejos o bien se pueden utilizar de manera sencilla para tareas de menor envergadura. En este MOOC vamos a aprender solamente algunas cuestiones básicas a partir de las cuales cada persona pueda seguir aprendiendo de manera autónoma. Hay también multitud de bases de datos y portales digitales donde pueden encontrarse textos digitalizados de distinta naturaleza. Entre los más conocidos y centrados en textos literarios están Project Gutenberg, Internet Archive, Europeana, de Open Library, Gálica o para textos en español la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Además hay bases de datos especializadas como el portal de literatura filipina en español de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Fililiteratura. Nótese que en Fililiteratura se puede buscar por persona, libro, periódico. Cuando buscamos en uno de estos portales, pueden darse diferentes circunstancias de acceso a los textos. El texto no está disponible para leerlo en línea, sino que solo hay datos sobre el mismo. Los llamados metadatos, como el tipo de libro, su género literario y, entre otros, en qué biblioteca analógica está. En este caso tendremos que desplazarnos a esa biblioteca para leerlo.
Esto ocurre frecuentemente con textos que aún están protegidos por derechos de autor. En España no tienen derechos de autor los libros cuyo escritor ha fallecido hace más de 80 años, pero en otros países como Filipinas los derechos de autor expiran antes. Si vamos a Internet Archive, podemos buscar por título. Por ejemplo, la novela Noli Me Tangere de José Rizal ofrece diferentes opciones. Algunas versiones solo se ofrece una breve muestra, o preview, como este tipo de muestra suele ser normalmente la portada y el índice, pero se puede leer completo si nos registramos. En estos casos, lo que leemos es una edición facsímil, es decir, una reproducción idéntica del libro mediante fotografías de papel, en formato JPG o similar. Esta versión es útil porque garantiza que lo que vemos es exactamente igual que el original. Incluso podemos pasar páginas. El problema está en que las imágenes no son legibles y por tanto no se puede hacer tratamiento de texto como búsqueda por palabras o copiar y pegar texto. El formato de audiolibro es útil, entre otras razones, para personas con discapacidad visual, pero tampoco sirve para hacer un estudio con datos, porque no se pueden aplicar herramientas como la búsqueda por palabras o similar. Si vamos a Project Gutenberg, buscamos el filibusterismo, que es la continuación de Noli Me Tangere. Si elegimos la versión en español, podemos ver varios formatos para Download this ebook, o sea, descargar este libro electrónico. El formato más útil es el TXT, que aquí se presenta como Full Text UTF-8. El TXT ofrece el texto completamente plano, sin formatos como cursivas, y esto es bueno porque este tipo de formatos dificultan el tratamiento de los datos. A veces un TXT puede contener errores, y ello se ve en que el texto aparece con símbolos incomprensibles, como porcentajes, que también dificultan el tratamiento de los datos. Sin embargo, este no es el caso. Este TXT, cuando se abre, se lee bien, así que se puede usar para tratamiento de datos sin problemas. Los formatos EPUB y Kindle requieren descargar los archivos, y luego hay que trasladar el archivo a un lector de libros electrónicos. Normalmente el EPUB sirve para una amplia gama de dispositivos, pero el formato Kindle solo sirve para el dispositivo de Amazon. También está disponible la novela en HTML, que es el lenguaje en que se escriben las páginas web y por tanto el texto se visualiza igual, aunque tiene internamente una codificación estructural. Aunque aquí no están, podría haber también versiones en Doc y Docs, que son los formatos propios de Word. Estos tres últimos formatos, libro electrónico, HTML y Doc o Docs, permiten el tratamiento del texto, búsqueda por palabras, copiar y pegar, etc., pero con algunos problemas como el hecho de que Kindle solo puede ser leído en un dispositivo o que un documento Doc puede dar problemas con el uso de negritas, cursiva, etc. Para terminar, vayamos al portal de literatura filipina en español de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En este portal abundan las obras literarias en PDF. Un PDF puede crearse a partir de una imagen, si por ejemplo hacemos una foto sobre una página y luego le damos a guardar como PDF. Un PDF así no sirve para el tratamiento del texto, porque tiene los mismos problemas que una imagen. Para obtener un PDF legible es preciso digitalizar el texto escaneando las páginas mediante OCR, que son las iniciales de Optical Character Recognition, o sea, reconocimiento óptico de caracteres. Esto es lo que se tiene en este caso. En resumen, en esta sección hemos visto en qué portales encontrar textos y los formatos que sirven para luego tratar los datos, es decir, hacer búsqueda por palabras, copiar-pegar texto, etc. En la siguiente sección usaremos textos digitalizados de este tipo para aprender a usar algunas de las herramientas que aquí hemos presentado. Sin embargo, antes vamos a hacer una parada para ver lo que has aprendido a través de unas actividades muy sencillas.